Gene Kelly ya había demostrado el impacto de taquilla que representaba dentro del género musical clásico de Hollywood con el éxito de Un americano en París. Su arte se consolidaba como uno de finura incontenible y de completa reverencia. Así que para la siguiente película que tendría que hacer, pues todas las expectativas estaban en lo alto. Cantando bajo la lluvia comenzó siendo un guión por encargo de Arthur Freed hacia Betty Condon y Adolph Green, que no tenían muchas instrucciones salvo que usaran las canciones de Nacio Herb Brown de los años 20 y 30 y tomando como título principal su canción más famosa. Condon y Green encontraron la labor muy estresante porque no tenían idea de cómo hacerlo. De hecho, no sabían cómo iniciar la película con 3 posibles introducciones de las que no se decidían, hasta que la esposa de Adolph les sugirió mezclar las 3 y en cierta forma trazó una gran historia elíptica a Doña Green, aunque no tiene mucho crédito dentro de la historia del cine. Yo sí se lo doy. De todas formas, el guión terminaría para 1950 y el dúo vio como protagónico indicado a Gene Kelly, aunque este por sus labores dentro de Un americano en París no se encontraba disponible a primera instancia. Dado que Cantando bajo la lluvia trataba en un inicio sobre un actor vaquero, el papel se le fue ofrecido originalmente a Howard Keel, pero muy en el fondo estos dos seguían enamorados con la intención de que el trasero de América protagonizara este proyecto, algo a lo que se le sumaría Stanley Donen, el director del proyecto y también compañero de Gene Kelly. Fue la insistencia ahora de Donen que el dúo terminaría por alterar el guión y ahora pues ya no se trataba de un vaquero sino de un actor de completo, pues de gama de vodevil, para cautivar más la atención de su presa, quien finalmente accedió a una prueba de guión y efectivamente cayó enamorado del personaje de Don Lockwood. Gene Kelly accedió a filmar Cantando bajo la lluvia porque principalmente era otra película en donde tendría un control creativo similar al de su proyecto anterior. Quizás incluso más. Sería actor, director, coreógrafo, entrenador de danza, cantante y co-guionista. Aunque las revisiones que hizo sobre el material original desgraciadamente se perdieron en la historia tras un incendio en su casa por el año de 1983 y que quemó sus documentos con anotaciones. Pero pues se tiene la referencia de que sí estuvo involucrado en la historia. A eso habría que sumarle que el peso de Kelly era tanto en la producción que tuvo voz final sobre quiénes podrían ser sus compañeros de la película. Rechazó la idea de Oscar Levant, con quien había trabajado en Un americano en París, el del piano, por no considerarlo apto para poder bailar y decidió que Donald O'Connor, de apenas 26 años, tuviese el papel. El control totalitario de Kelly era tal que para la siguiente decisión, pues este sería frenado en seco. Fue Louis B. Mayer, el directivo del estudio, el del Leoncito, quien llamó a Kelly a su oficina para tener una reunión y cuando este llegó al encuentro se encontró con su compañera de filme, la mujer principal de la película, una niña de 19 años llamada Debbie Reynolds. Reynolds para ese entonces solo había contado con una película, pero para el estudio era una promesa, considerando que su interpretación de Luna de Miel Abadaba se había vuelto un éxito de radio y como una joven de su edad claramente estaba enamorada de Gene Kelly. No la culpo, a lo que este respondió con un notorio grito de queja y se opuso al casting, preguntándole directamente a Mayer sobre qué podría hacer con una niña sin experiencia. Esta versión tiene más sentido que la endulcorada que suele aparecer en materiales adicionales y entrevistas con otros allegados al filme, porque Gene Kelly sabría posteriormente de la falta de preparación de Debbie Reynolds en el terreno de la danza, considerando que esta originalmente pues, era una gimnasta y se dedicó a hacer de su filmación una completa exigencia perfeccionista para que no solo aprendiese a bailar, sino que le siguiera el paso a un tipo con algo de experiencia y que intentaba emularlo a la vez, y pues él, que era básicamente el Nijinsky americano. Y fue horrendo esta situación para la pobre de Debbie Reynolds, incluyendo en ocasiones donde esta era incapaz de seguirle el ritmo y terminaba con serios dolores de piernas y dedos sangrantes, pero esta, lejos de claudicar, siguió tratando de mejorar, incluso obteniendo consejos y ayuda del otrora Nijinsky, no tan celebrado del baile cinematográfico, Fred Astaire, como una especie de enemigo de Gene Kelly. Cantando bajo la lluvia comenzaría a filmarse el 15 de junio de 1951 con las secuencias de diálogo y dejando al final particularmente las escenas de baile con Debbie Reynolds para que ésta tuviese la preparación adecuada. Hacia el término de su producción, Cantando bajo la lluvia terminó costando $2.540.800, $620,000 más de lo provisto. Esta es una película que a menudo aparece en los listados de las mejores de todos los tiempos y constantemente remarcada como el mejor dentro del género musical, lo cual realmente hace que Cantando bajo la lluvia sea una película sumamente impenetrable y de la cual su leyenda y factor icónico pesan demasiado bajo la conversación
pues que se pueda tener al respecto. A final de cuentas, ¿es el mejor musical de todos los tiempos? No, no lo es. Si ha obtenido ese título en realidad es por factores que evidencian los temas que le competen a Hollywood. A final de cuentas, Cantando bajo la lluvia es una película que remarca el punto de transición histórico dentro del cine, que pasaba del cine mudo al sonoro y con ello las complicaciones que tuvo. Pero su tratamiento, claro que es bastante rosa y sin una visión crítica del sistema de contratos o de afianzamientos y de reducción de actores por su carencia vocal. Digo, es una comedia, tampoco tiene que ser tan seria, pero cuando pienso en los mejores musicales de la historia se me vienen a la mente obras posteriores dentro del género como Amor sin barreras o Cabaret o Los paraguas de Cherburgo. No creo que la condición nostálgica le dé el suficiente valor a Cantando bajo la lluvia de establecerse como el mejor, y más considerando que en realidad es una película de muchas aspiraciones y que dentro de su desarrollo de personajes y trama a veces es dejado de lado y resulta ocasionalmente apurado. Cantando bajo la lluvia no es el mejor musical de todos los tiempos, pero es un gran musical. Ronald Haber, el historiador de cine, mencionaba que viéndose de forma simplista es como funciona la película y tiene el impacto deseado. Cantando bajo la lluvia deja estos elementos positivos y son de una fortaleza con una fiereza inalcanzable. Para empezar, el humor es fabuloso. Sea presente en las canciones o en los diálogos de los personajes, con particular énfasis en Jean Hagen como Lina Lemont, una actriz que padece de este condicionamiento de voz que para inicios del siglo pasado era sensual, como la voz de Betty Boop o Blancanieves, pero que en tiempos de apropiarlo a un espacio público suena completamente ridículo y que es incapaz de vociferar palabras de forma normal, siempre masticándolas. Lo sorprendente del asunto es que Lamont venía de personajes totalmente serios y trágicos y aquí la tienes tomándose de forma literal un pastelazo. También Cosmo Brown, con su segmento de Háganos reír, es extremadamente una prueba fehaciente del humor simplón aunado a su talento musical, que es complicado para un mortal cualquiera. Ya quisiera verte moviéndote y dándote puntapiés como él. Cantando bajo la lluvia también es una proeza dentro de las exigencias de Gene Kelly. No hay ningún segmento musical que decaiga en calidad y son bastante impactantes, demostrando esta nulificación del valor físico del actor promedio. Sea Cosmo en su número de solista o en el trío de Buenos Días, en donde Debbie Reynolds debe estar a la par de los otros dos y que puedes percibir en su rostro esa dificultad. Y pues para Gene Kelly son momentos en donde puede lucirse como ninguna otra película dentro de su catálogo. Y es que soy muy fanático de su expresión corporal y de baile, y Cantando bajo la lluvia tiene 3 de sus momentos más icónicos. En Tú fuiste hecha para mí se presta una carta de amor pura, con un Gene Kelly aludiendo al poder de la puesta de escena del espacio que considera su hogar, manipulándolo para que sea una reacción ensoñadora y romántica de un encuentro con el amor de su vida. El trabajo cumbre de Gene Kelly aparece en Melodía de Broadway y lo deja al igual que la parte final de Un americano en París. Estos 15 minutos donde son puro baile casi sin diálogo, con vacilaciones mentales de su personaje, soñando su posible ingreso al cine sonoro y a color, por lo menos en su mente, haciendo una biografía de su vida, como un tipo con sueños y esperanzas de baile que lo hacen sentir un tanto torpe, hasta que empieza a agarrar confianza y encuentra deseo sexual a través de una figura vampírica y potente de parte de Sid Charisse, con quien baila en un espacio fantasioso y de estructura de escalinata, mientras esta adquiere ahora unos tonos virginales con todo y una tela que se mueve con un aire que debió dificultar el movimiento y coordinación de los dos. Y por supuesto, no tiene nada que ver con la película, pero Cantando bajo la lluvia es perfecta. Es un hombre que por primera vez en la película ha bajado la guardia en cuanto a su percepción tóxica de un macho y apuesto galán, que ha encontrado el amor en una chica honesta y que encapsula perfectamente este sentir que incluso te hace andar por la lluvia con un tono jovial y tonto, gritando a los 4 vientos lo feliz que eres mientras los demás huyen de empaparse y tú buscas todo lo contrario, tú quieres sentirte vivo. Es hermoso, no por nada es icónico. El mismo año y casi por mismas fechas que Kelly recibió un premio de la Academia Honorario por sus contribuciones al arte de la danza por Un americano en París, y esta además ganaba Mejor Película, el 27 de marzo de 1952 se estrenaba Cantando bajo la lluvia en el Teatro Metro de Nueva York, con resultados variopintos. La gente salió pues contenta de la premier, pero los críticos encontraban la película bastante irregular. Sobre todo Bosley Crowther del New York Times, que mencionaba que para empezar la trama no se resolvía sobre la canción original y era una película sin sentido.
Cantando bajo la lluvia terminaría obteniendo $5.6 millones a nivel mundial, lo cual la volvió un éxito relativo, aunque menor considerando que Un americano en París había sido la película más taquillera del año pasado y que tenía 1.2 millones extras. Entre el factor de que la película no contaba con estelares que lo hicieran tener contrapeso frente a Gene Kelly para las audiencias, también estaba el asunto de que para fechas del estreno de Cantando bajo la lluvia, el estudio había estado implementando una campaña de reestreno de Un americano en París para la temporada de premios, algo que confundió bastante a las audiencias y que quizás veían con medio hartazgo la noción de dos películas del mismo actor en el mismo cine. Aunque, digo, si lo ponemos en contexto, esa doble función hubiera estado genial. Esta fue una situación muy definitiva para Gene Kelly, que después de esta colaboración con Stanley terminaría moviéndose a Europa y pues desgraciadamente su carrera tuvo una especie de pausa. Claro que su siguiente proyecto sería su película soñada, una consolidación del ballet, pero lo cierto es que dejó una huella y quizás esa es la situación en la que también los críticos y los especialistas ven a esta película como la mejor de la historia. No fue alabada durante su tiempo y pues esta ensoñación y nostalgia a la hora de tener estas retrospectivas, incluso con generaciones como la generación francesa que veía a Gene Kelly como un maestro de la danza, pues ahora lo catalogaban como la mejor película musical de toda la historia. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Cantando bajo la lluvia es una película que afortunadamente la puedes ver en HBO Max, restaurada. Se viene también la restauración en 4K por su aniversario y pues no es mi favorita, pero no la odio. Es una película que agradezco mucho haber vuelto a ver en retrospectiva por su aniversario, porque pues te abre mucho la concepción de las percepciones sobre historiadores y los críticos. Quizás haya gente que sí piensa que es la mejor y eso está bien, pero de eso se trata platicar de cine. A veces de encontrarte con estas obras cumbres y vacas sagradas y quizás cuestionarte sobre por qué se definen como esto. Nos vemos.